Muchas veces hablamos del milagro peruano. Es el resultado de muchas cosas que pasaron. Éramos un desastre como país. ¿Y qué decía la gente cuando hablaba de los TLCs? ¿Para qué vamos a negociar tratados de libre comercio con países con los que ni siquiera comerciamos? Pero había gente que lo hacía. Pero se ponen a pensar si es que alguien no tomaba esa decisión en ese momento. Se ponen a pensar si es que en el año 2006 alguien hubiese dicho, ¿saben qué? La empresa nacional de puertos se va a hacer cargo de todos los puertos. No hubiésemos logrado nada de lo que tenemos. El sistema de transmisión eléctrica, una de las mayores revoluciones que se hizo en el país a finales de los 90 y se sostuvo. Nuestro sistema de transmisión eléctrica funciona como un reloj, es una maravilla. ¿Quién está a cargo del sistema de transmisión eléctrica en el Perú? Principalmente el sector privado. Se nos quedaron varias tareas en el camino. Por ejemplo, la red nacional de carreteras tiene como 30.000 kilómetros y de esos 30.000 kilómetros hay 7.000 kilómetros que funcionan, ¿no? ¿Sabes por qué funcionan siempre? Porque son carreteras concesionadas por Proinversión. Hubo el fenómeno del Yaku hace unos años y todo se paró. Es más, hasta ahora estamos reconstruyendo lo que pasó en esa época. Pero ¿sabes qué pasó con las concesiones de los puertos, de los aeropuertos? Nunca pararon. Y creo que ese tipo de decisiones que se han ido sosteniendo en el tiempo, pero tuvieron un inicio. Y ese me pregunto, ¿qué decisiones estamos tomando ahora? En el Perú es la inversión privada, ¿no? La que nos va a llevar al desarrollo, es gracias a ella donde estamos. Y siempre lo veo con bastante ilusión y con mucho optimismo. El Perú va a ser algo grande, gigante, y, y creo que solamente falta que más peruanos lo notemos. Quiero agradecerles por todo el apoyo que nos dan cada semana mirando, compartiendo y comentando nuestros videos, pero solamente les quiero pedir un pequeño favor. El 50% de personas que ven recurrentemente nuestro canal no están suscritos, así que te quiero pedir que te suscribas, es gratis y así nos ayudas a seguir creciendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Y hoy traemos una historia por primera vez en el podcast. Como ustedes saben, hemos ido trayendo historias de líderes empresariales, de emprendedores exitosos, profesionales, pero siempre enmarcados en lo que es la gestión privada. Y, y hay muchas cuestiones que a veces no se dice mucho, no se ve, de peruanos que la están rompiendo también en la gestión pública y cuyo trabajo tiene una incidencia directa en el bienestar de los ciudadanos. Peruanos con vocación de servicio, de construir un mejor país, una mejor sociedad. Y hoy estoy en el estudio con el director ejecutivo de Proinversión. Él es Luis del Carpio y una de las cosas que nos unen en común es que ambos somos sanmarquinos. Él es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios de posgrado y entiendo que también está estudiando el doctorado. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por venir al podcast. Bien, Jimmy, encantado de estar acá. Para que nuestra audiencia nacional e internacional que vea el podcast pueda estar en contexto, ¿nos puedes dar un resumen de lo que es Proinversión hoy día y cuál es su rol? Proinversión es la agencia de promoción de la inversión privada del gobierno peruano. Y su historia es antigua, mucha gente se ha olvidado. Los jóvenes se acordarán que los jóvenes no se van a acordar. Ese mensaje es para los jóvenes, ¿no? A finales de los 80, principios de los 90, el Perú era muy diferente al día de hoy. Era un país completamente inviable, con pocas perspectivas de futuro, y en esa época se tomaron dos decisiones importantes. Una decisión importante fue el fortalecimiento del Banco Central de Reserva, ¿no? La política monetaria, la estabilidad monetaria, cosa que hicimos bien. Y otra de las cosas importantes que se hizo fue la creación del sistema de promoción de la inversión privada. Los peruanos dijimos algo en esa época: el sector privado va a tener una fuerte influencia en todo lo que tenemos. Hace 35 años atrás, se creó la Comisión de Promoción de la Inversión Privada, la COPRI, en septiembre del año 1991, y en septiembre de este año cumple 35 años. Ese es el inicio de Proinversión, que consiste en darle un mayor rol,
al sector privado en lo que es la gestión de infraestructura y servicios públicos. Y creo que si es que un día un peruano mira lo que funciona en el país, se va a dar cuenta de que el rol de Proinversión ha sido trascendente. Y vamos a entrar un poco a los casos que lo contábamos en la previa, que así nomás no se ven, pero que tienen mucha incidencia en el país. Pero antes, eh, todos tenemos una historia que contar. Ya sea el que está emprendiendo, el que está trabajando en una empresa privada, el funcionario, todos somos personas. Todos tenemos emociones, sueños, altos y bajos. Todos amamos a nuestro país, tenemos una identidad patriótica, queremos lo mejor para nuestro país. Y me encantaría que me puedas contar tu historia. Eres sanmarquino, no sé si siempre quisiste desempeñarte en gestión pública, eh, de dónde vienes, cuáles eran tus sueños, cómo fue tu vida universitaria, a ver si era parecida a la mía, San Marcos. Mira, yo acabé el colegio en el año 1990. En el año 1990 tenía que buscar alguna alternativa. Mi única alternativa era una universidad pública, fue San Marcos. Me acuerdo que ese año postularon 50.000 personas a San Marcos. Era una cosa, mira, tuve la fortuna de ingresar a San Marcos en el año 91. Hace 35 años pasaron cosas bien relevantes en mi vida. Creo que la más importante es conocí a mi esposa en 1991. Llevamos 35 años juntos, 25 años de casados, 10 años de enamorados. Lo siguiente que pasé fue cuando ingresé a San Marcos. Yo estaba en la Facultad de Economía, el que da a la puerta de San Marcos. Era una mañana y de repente hay ruido. Y era el día que Fujimori estaba entrando a la Universidad de San Marcos. Y no fue algo grato. Desde dentro la gente tiraba piedras, que no entre, pues entró. Y me tocó esta historia de acompañar todo el cambio que hubo en el país. Acabé la universidad en menos de 5 años, lo cual era bastante raro. Y en el año 1996 era un recién egresado y entré a trabajar a la COPRI, ¿no? A la Comisión de Promoción de la Inversión Privada, a través de uno de sus CEPRIS que se llama unos comités especiales. Y mi trabajo, en el cual participaba, consistía, ¿sabes en qué? En identificar dónde estaban las empresas que se habían creado en los años previos. En algún momento el Estado perdió mucha perspectiva de lo que había hecho y desde esa época me enamoré en verdad de mi trabajo, me enamoré de mi trabajo porque vi el mal rol que había jugado el Estado como empresario, como en verdad no podía hacerlo, y la importancia de que el sector privado sea el motor del desarrollo que tenemos. Vi la venta de la compañía peruana de teléfonos, por ejemplo, en el año 94. La viví de muy de cerca, todos la vimos. Recuerdo que mi esposa me decía, abría las páginas blancas, se acordaban unos libros gordos con los teléfonos, y me decía, mira los briseños, somos muy poquitos, ¿no? Los del Carpio son un montón. Haciendo notar la importancia de su apellido. Yo le decía, no, es que los del Carpio tenemos teléfono, ¿no? Y en esa época era algo curioso del tema. Y ver toda esa etapa de ahí, ver de dónde venimos y dónde estamos, a veces es importante ver dónde estábamos en esa época. Me encontré con un amigo que me decía, tú sabes que para principios de los 90 exportábamos menos de $1.000 millones. Oye, decía, y tú sabes que para principios del año 2000 eran como 7.000. Y sabes que ahora exportamos más de $90.000 millones. Y eso es algo que me llena siempre de ilusión, ver la historia del Perú. En esa época, las personas que pensaban en que este país iba a ocurrir eran pocas y eran muy criticadas, ¿no? Lo, Hay que dar gracias a personas que saben tomar decisiones y también situaciones que permitan que la sostengan. Mi vida ha sido esa, mi vida nunca dejé de trabajar en la COPRI. Luego pasé a trabajar a Proinversión un tiempo y tengo el privilegio de haber ocupado todas las posiciones que puedan ser posibles. Y ahora como presidente ejecutivo me siento con la obligación de seguir sirviendo al país, en esto en lo cual creo profundamente. En el Perú es la inversión privada, ¿no? La que nos va a llevar al desarrollo, es gracias a ella
donde estamos y siempre lo veo con bastante ilusión y con mucho optimismo. El Perú va a ser algo grande, gigante y, y creo que solamente falta que más peruanos lo notemos. Si buscas una camioneta que combine desempeño y capacidad, pero también innovación y comodidad, Chevrolet Colorado es tu mejor opción. Chevrolet Colorado es una pickup compatible con tus dos vidas, para esas jornadas largas de trabajo y para esa aventura que se aproxima el fin de semana. No busques más y ven a conocerla en los concesionarios Chevrolet a nivel nacional. Somos pickup, somos Colorado. Descubre más en chevrolet.com.p. Qué maravilloso. Me ha dado pie para hacer más preguntas sobre este milagro de la economía peruana que en los últimos años se decía que era la estrella de América, que dejó de serlo, no sé, puede volver a hacerlo en un poco según artículos internacionales. eh, y sigue dando la hora en muchas cosas, a veces crisis por acá, crisis por allá y la economía sigue vigente, ¿no? Y verlo desde dentro es interesante, ¿no? Entonces, pero antes de eso, me gustaría preguntarte el qué mueve a una persona dedicarse a dar su vida, digamos, en el trabajo, servicio público del Estado. Y si has visto, digamos, esta generación, tengo la suerte de conocer personas igual de tu generación que entraron a trabajar en el Estado y cómo había como que un ánimo de transformar, de construir, de hacer algo distinto. No sé si lo ves ahora en las actuales generaciones que entran también al servicio público. Y tú mencionas algo muy importante, has ocupado muchos puestos de la línea, hay una línea de carrera que Correcto. se ha podido construir técnica y meritocrática en muchos aspectos. No sé si ves eso también actualmente en otras. Sí, yo creo que con el tiempo tenemos que construir una mejor imagen del servidor público y también del servicio público. Hay funcionarios, muchas veces hablamos del milagro peruano y sabemos que los milagros es algo que nos motiva, pero en verdad el milagro hay que explicar por qué pasa. Yo creo que dentro del servicio público hay extraordinarias personas que están desarrollando un buen papel a lo largo de muchas gestiones. Siempre hablamos del Banco Central de Reserva, que es algo muy importante y que nadie discute ese tema, pero hay otras entidades, por ejemplo, como Proinversión, la que me toca liderar en estos últimos años, que también ha jugado un rol importante en el desarrollo del país. Entonces, creo que los jóvenes tienen que participar de la política y de la función pública. Muchas veces vemos que más gente se aleja de la política y alejarse de la política es algo grave, porque alejarse de la política es decir, yo ya no quiero decir qué hacer, que alguien más decida qué voy a hacer. Los jóvenes tienen que ocupar esos espacios, tienen que ocupar los espacios de la función pública. La función pública también tiene que tener la capacidad de atraer talento. Yo he tenido la fortuna de que en mi carrera logre posiciones que me han permitido sostenerme. Siempre he encontrado en Pro Inversión un espacio importante de desarrollo profesional. Yo he sido director del proyecto de las telecabinas de Cuela hace 10 años. Yo trabajaba en Proinversión y nadie creía que podíamos un teleférico, pues lo hicimos, ahí estaba hermoso teleférico. También fui director de un proyecto hermoso que me gusta recordar, que fue la modernización del puerto de Salaberry. Yo estoy a cargo de la dirección de ese proyecto. Digo, es una importante infraestructura portuaria. Este, Fui director de algunos proyectos más antiguos. Por ejemplo, participé en un proyecto, me acuerdo que ahí en la avenida, entre la avenida Paseo de la República y la Vía Expresa, por el Carnaval y Moreira, hay un centro comercial que es eh, Plaza B ahora, pues ese formó parte de un conjunto de inmuebles que eran del Estado. A nosotros en algún momento, hace como 15 años, nos tocó promover inversión privada en ese lugar. Ahora ahí hay. También sé que si vamos a ver el Real Plaza que está ahí por el centro cívico, también ese es un proyecto que se vio en Proinversión. Entonces, hay muchos espacios que me han permitido participar con algo que es importante, ¿no? La función pública es gratificante cuando logras algo. Y yo he tenido la fortuna de formar parte de logros trascendentes, desde luego también grandes desafíos, cosas que se pudieron hacer que no ocurrieron,
Pero lo importante es persistir, ¿no? Alguna vez me preguntaban a alguien qué cosa es lo que guía. Creo que lo primero que uno guía siempre es la emoción. A mí me encanta mi trabajo. Todo el tiempo sonrío, veo todo el mundo, todo el tema con optimismo, porque lo que pasa es que lo cual no quiere decir pérdida de realismo, hay que analizar bien los temas, pero uno tiene que ser optimista, ¿no? Que las cosas van a ocurrir. Lo siguiente que uno tiene que aceptar es que la gente no lo va a creer. Al principio uno es alguien, un loco que está andando con un tema. Me acuerdo cuando nos hemos metido en el tema de Petro Perú recientemente, que es un tema complejo, me he sentido una persona sola, digamos, ¿qué estás haciendo? Pues es mi función, ¿no? Es mi función. Luego viene otra cosa que aplico, al menos es sabiendo que las cosas pueden ir no como esperas, pues tienes que perseverar. O sea que no te puedes rendir a la primera ni a la segunda. Y luego desarrollas cierta disciplina, que es y es lo que ya forma parte de ti, ¿no? Es la disciplina, y creo que un elemento importante es siempre hablar y decir las cosas. Las, la función pública a veces te enseña que no hay que hablar, no hay que decir, hay que callar muchas veces. Creo que eso está mal. Creo que siempre hay que transmitir, hay que comunicar. Hay muchas cosas que ocurren no porque las personas estén en contra, sino porque no saben. Se juntan los gurús este 15 de agosto. Leslie Pierce, Pedro José Zavala, Rafael Bach, Máximo San Román y más de 30 líderes empresariales entrevistados en Gurú Motivación estarán participando en el Gurú Fest. Para este año tendremos 2 salas en paralelo, todo el día recargada de contenido. En la primera, cómo soñar y creer en grande, cómo escalan sus negocios, y la tercera es construir en grande, toma de decisiones y mucho contenido de altísimo valor, inteligencia artificial y muchos temas más para todos ustedes. Además, tendremos mentorías one to one, donde ustedes durante 30 minutos podrán acceder a una mentoría con un empresario invitado por Gurú Motivación. Y no solo eso, sino amplias zonas de network, coffee breaks y al final un cóctel de cierre para celebrar el creer y soñar en grande. Nos vemos este 15 de agosto en el Gurú Fest en el Centro de Convenciones de Lima. Si no puedes acceder de forma presencial, también lo vas a poder ver online a nivel nacional e internacional. Visita nuestra página web para más información. Poderoso, ¿eh? Potente. De ahí te voy a tomar nota de varias cosas eh, que son transversales, creo que actitudes en el crecimiento profesional y personal de una persona, ¿no? O sea, indistintamente del espacio donde estás, ¿no? Creo que son valores y virtudes que uno lo debe desarrollar y trabajar, ¿no? Eh, Cuéntame un poco, antes de pasar a esta parte que también me encanta de proinversión en la actualidad y de cómo la infraestructura, digamos, genera pues bienestar en las personas. eh, ¿Cómo era estar en los noventas, fines de los noventas, en estos megaproyectos o cambios que se daban eh, de la inversión, digamos, privada en el país, la economía ajustándose, pero también el cambio del prestigio del Perú a nivel exterior, ¿no? Porque el Perú, digamos, venía muy golpeado de no tener credibilidad, predictibilidad, la banca internacional nos había bajado el dedo y todo lo demás, ¿no? Y a veces no somos conscientes de eso. Yo siento que o las nuevas generaciones, bueno, yo tampoco soy tan mayor, pero he leído algo y es como, lo damos todo por sentado. Como siempre ha Sí, sido así. Y digo, no siempre ha sido así, ha sido no, peor. Y yo lo digo porque he conversado con mucha gente como tú que me lo recuerda y me dicen, no era así, ¿no? ¿Y cómo lo viviste ese mira, periodo? lo viví en tiempo real, ¿no? Un día voy a escribir todo esto acá. Cuéntame Y es historias. cierto, siempre es bonito elegir decir el milagro peruano, ¿no? Pero es el resultado de muchas cosas que pasaron. Éramos un desastre como país. Fui el Mundial de Rusia hace el De hecho. 18, estaba lleno de gente y decía, pucha, ¿cuánta gente ha viajado desde Perú? No, ya están allá, ¿no? Ya estaban allá, no viajaron de Perú. Perú fue el principal exportador de peruanos en el mundo. Y creo que fue parte de un plan secreto, creo que los mandamos a todos ellos, a todo el mundo, para que los convenzan con los años de que la mejor comida del mundo era la peruana. Bueno, Hicimos un gran... un aspecto positivo de todo eso tratemos de, salió. tratemos de leer ese tema de ahí.
Pero sí, mira, el terrorismo, el narcotráfico, hiperendeudados, la gente de clase media era pobre y la clase pobre era extremadamente pobre. Y hubo muchas personas y generaciones que sostuvieron este tema. Y ¿sabes qué es lo importante? Es que no solamente lo iniciaron, sino que lo sostuvieron y se encargaron que la siguiente generación de funcionarios, de personas, no cambie el rumbo que nosotros teníamos. A mí me tocó estar en eventos que las personas ya olvidan. Estaba yo trabajando en la COPRI cuando aparecieron los Vladivideos, no sé si se acuerdan el tema, fue un evento histórico en nuestro tema. Y ese día, pues, todos nos asustamos porque la narrativa que había era de que el dinero era el dinero de la privatización o algo así. Y, y cambiamos de nombre por eso, pues dejamos de llamarnos Copri a pasar por Inversión. Yo estaba también en la Copri cuando tomaron la embajada, porque nuestro director ejecutivo de Copri estaba en la embajada de Japón. El chofer lo llevó a la embajada de Japón. Al día siguiente el chofer no regresó. En la COPRI se enteraron de que era una parte de los rehenes del tema. Y yo creo que es perseverar. En esa época, por ejemplo, se discutían los TLCs. ¿Y qué decía la gente cuando hablaba de los TLCs? ¿Para qué vamos a negociar tratados de libre comercio con países con los que ni siquiera comerciamos? Pero había gente que lo hacía, ¿no? También es la época donde uno veía desiertos en el Perú, La Libertad, Lambayeque, desiertos, y recuerdo que mi papá, yo era joven, me hablaba de lo importante que era Chile, la manzana chilena, la uva chilena, y uno veía el mundo, nunca vamos a ser así, pero hubo gente que donde habían desiertos vio campos fértiles gigantes, y la gente decía, pero ¿cómo vas a llevar agua a esos lugares, no? Y apareció Chaimochi Olmos, que hicieron túneles gigantes transandinos que llevan el agua que se pierde en la Amazonía, la traen para acá, para la costa, y de repente los campos se comenzaron a crecer, como es la agroexportación. Nadie veía el tema. Creo que la gente recién se ha levantado hace unos días y se ha chocado contra el futuro y dicho, guau, ¿cómo es? ¿Dónde estamos? Si nosotros no éramos nada en temas de agroexportación, ¿cómo podemos ser los primeros en el mundo en casi todas las categorías? Y al mismo tiempo parte del milagro fue, yo recuerdo que a finales de los 90 hay una gran discusión donde cómo debería ser el futuro, ¿no? Y algunos decían, no, tenemos que con la empresa pública un fuerte control del Estado respecto al desarrollo portuario. La empresa nacional de puertos de finales de los 90 era poderosísima. Un día esa empresa pública podía cerrar todo el comercio internacional. Pero a pesar de eso, alguien vio en el futuro y fueron decisiones que se tomaron y se dijo, no, necesitamos un gran desarrollo portuario para acompañar todo este desarrollo. Imagínate si es que no crecían los puertos a la velocidad que crecían nuestras agroexportaciones. Y fueron decisiones trascendentes como la de Camisea, ¿no? En se olvida, Camisea también fue un proyecto que lo vio la COPRI en su parte final antes de pasar a nombrarse Proinversión. El día de hoy ya nadie discute la importancia del gas, pero se ponen a pensar si es que alguien no tomaba esa decisión en ese momento. Te pones a pensar si es que en el año 2006 alguien hubiese dicho, ¿saben qué? La empresa nacional de puertos se va a hacer cargo de todos los puertos. No hubiésemos logrado nada de lo que tenemos. El sistema de transmisión eléctrica, una de las mayores revoluciones que se hizo en el país a finales de los 90 y se sostuvo. Nuestro sistema de transmisión eléctrica funciona como un reloj, es una maravilla. ¿Y quién está a cargo del sistema de transmisión eléctrica en el Perú? Principalmente el sector privado. Nosotros y eso lo promovimos y hasta ahora lo seguimos promoviendo de manera sostenida. Se nos quedaron varias tareas en el camino. Por ejemplo, la Red Nacional de Carreteras tiene como 30.000 kilómetros y de esos 30.000 kilómetros hay 7.000 kilómetros que funcionan, ¿no? Y esos 7.000 kilómetros que funcionan, ¿sabes por qué funcionan siempre? Porque son carreteras concesionadas por Proinversión. Me acuerdo que alguien una vez comentó y dijo, oye, pero ¿por qué estas carreteras funcionan y estas no funcionan? ¿No? Porque hubo el fenómeno del Yaku hace unos años y todo se paró.
Es más, hasta ahora estamos reconstruyendo lo que pasó en esa época, pero ¿sabes qué pasó con las concesiones de los puertos, de los aeropuertos? Nunca pararon, nunca pararon. Y creo que ese tipo de decisiones que se han ido sosteniendo en el tiempo, pero tuvieron un inicio. Y ese me pregunto, ¿qué decisiones estamos tomando ahora? Hoy más que nunca el Perú necesita talento, por eso iniciativas como las becas Grupo Romero, impulsada por Fundación Romero, están formando a millones de peruanos en habilidades para emprender o trabajar. Esto es de manera gratuita y virtual. Para más información entra a becasgruporomero.p. Eso mismo, justo te iba a preguntar y si tú lo ves, o sea, en el tiempo son años que vas a ver los resultados, ¿no? O sea, a veces no sé si nos estamos dejando llevar por la inmediatez, ¿no? Quieres algo rápido, 2, 3, 4 años que esté, ¿no? O sea, pero la incidencia de las grandes inversiones en infraestructuras, tú lo ves en 10, 20, 30 años. Y así se han construido los grandes países. No tiene, o sea, no es que estás inventando la pólvora. O sea, tú ves los países europeos, países ahora asiáticos, o sea, esas inversiones que lo tienen a largo plazo y trae rédito, ¿no? Antes de pasar a esta parte de, de los megaproyectos que podríamos o que puedan haber oportunidades ahí o que está trabajando, explícame cómo funciona el mecanismo de proinversión. Dependiendo de todo el mundo lo comprende en su gran magnitud. O sea, ustedes generan las condiciones o reciben el encargo, no sé, de instituciones del Estado para licitar los proyectos y promover la inversión privada en determinados mecanismos, como asociaciones público-privadas, obras por impuesto, que están creciendo bastante ese mecanismo, y no sé qué otro mecanismo más hay. Cuéntame un poco, como si no supiera. Sí, sí, sí. Mira, vamos al Jorge Chávez, si quieres, ¿no? Que Ya, fue nuestras primeras experiencias. ya. Esa es una asociación público-privada, es una concesión. Ahí lo que dijimos, hay dos alternativas. Opción uno, una empresa pública se hace cargo del aeropuerto. Opción dos, una empresa privada se hace cargo. Lo que hace Proinversión es buscar la mejor empresa privada que se haga cargo de invertir sus recursos para brindar un servicio público. Lo que ve Proinversión está enfocado no en el funcionario público, está enfocado en el usuario. Tenemos ahora, por ejemplo, el anillo vial periférico. Estamos trabajando una autopista de 34 kilómetros. Proinversión se ha hecho cargo de preparar el proyecto, de formular el proyecto, ha tratado de convencer inversionistas privados para que estos inviertan en este proyecto, construyan esta infraestructura. Pero a diferencia de una intervención pública normal, nuestro trabajo no se enfoca en la inauguración, porque una obra pública no brinda un servicio porque se inauguró. Una obra pública o infraestructura pública brinda servicios cuando aseguramos que siempre va a funcionar. Es decir, conociendo la realidad peruana, que es un tema peruano, construimos vehículos que se enfoquen en sostener infraestructura pública en el largo plazo con una promesa: siempre deben funcionar. Así tenemos el Hospital del Niño, por ejemplo, de San Borja. Los que conozcan el Hospital del Niño de San Borja, Muy bueno. va a encontrar que es un hospital diferente. Ahí todo siempre funciona. Los médicos están contentos, los pacientes contentos, ahí todo funciona porque ese es un contrato de 17 años donde el sector privado se hace cargo de todo. Pero inversión trata de curar una herida nacional. Los peruanos nos hemos acostumbrado que un servicio público es un servicio de segunda categoría, que si es que tú tienes dinero vas a recibir un buen servicio de salud, y si es que no lo tienes, pues eso es lo que te toca. Si es que tienes dinero, pues estarás en un colegio bueno, y si no, en un colegio donde los padres de familia tienen que hacer una colecta cada cierto tiempo para arreglar los baños, pintar las pizarras y otras cosas de acá. Las APPs se enfocan en una modalidad que haga que esto siempre funciona, Mm. y ha sido exitosa a nivel internacional, es así reconocida porque hemos sobrevivido el estrés del tiempo. Es decir, hace 20 años atrás, cuando comenzábamos con esto, la gente decía, esto no va a funcionar, ¿no? No, esto está mal, el privado se está aprovechando, no va a funcionar. Viéndolo en perspectiva y viendo todo hacia atrás, yo les digo siempre, ¿sí funcionó? ¿No? Sí funcionó. Pero
la inversión pública fue mejor. ¿Cuál inversión pública fue mejor? ¿No? A veces una cosa que los peruanos tenemos que aprender es, creo que tenemos algo por sanar. El- Nos enfocamos mucho en el corto plazo y creo que los líderes y actores políticos eh, utilizan eso como algo bueno para ellos y malo para nosotros. Es como un padre de familia que tenga a sus hijos y sus hijos le digan, papá, queremos comer estas golosinas y el papá para dejarlos contentos se las da. Al día siguiente lo mismo, vámonos a tal lugar y el papá para dejarlos contentos se los da. El rol del Estado es ser responsable y pensar en el largo plazo. Por ese motivo es que hacemos cosas muy pequeñitas. Hacemos una pequeña carretera, una pequeña obra. ¿Por qué? Porque el político dice, la gente quiere verme haciendo obras, ¿no? Si Claro. es que no me ve haciendo obras, y las personas también dicen, si no haces obras, no eres bueno. Y con eso hemos perdido un poco de perspectiva en los últimos años de hacer estas grandes obras que con responsabilidad necesita nuestro país, o estas grandes decisiones que un padre de familia toma al decirle no a un hijo, algo que él pide, sabiendo que hay cosas más importantes en las cuales podamos destinar los recursos. Mira qué poderoso de tener una visión de mediano y largo plazo que se ha ido perdiendo, ¿no? Y yo reflexiono mucho sobre eso y creo que el lado privado también reflexionamos de dónde está el problema. Y conversaba con un amigo que era, me decía, se trata de un problema de liderazgos, o visionarios, o personas que tengan esa capacidad de decir hacia ahí estamos yendo, eso es importante para el país en general en su conjunto y va a ser importante en los próximos 20 30 años, ¿no? No sé, tú que estás en la gestión pública del día a día, en que has pasado tantas crisis en general, ¿cuál crees que es el problema? Y la oportunidad, ¿no? Para ser, digamos, propositivos en muchos aspectos, ¿no? Porque uno puede, digamos, ver de problemas, diagnosticar un montón de cosas, pero esa oportunidad que se pueda, a mí me encanta esta palabra que es capacidad de agencia, ¿no? Cómo podemos transformar una realidad que está, ¿no? Yo creo que el tema tiene varios temas, ¿no? Por ejemplo, en el sector privado, si estás buscando al gerente general de un banco, elegirías al que tiene más ganas, ¿no? Al que en verdad lo merece porque lo merece. Pues no, buscarías personas que tengan las competencias para Claro. asumir ese cargo. Y creo que es algo en lo que cual tenemos que estar. Uno de los vehículos más difíciles de manejar, y lo reconocen las personas que pasan por la gestión pública, es la gestión pública, ¿no? Es la gestión pública, ¿no? La gestión pública es como manejar un Boeing, ¿no? Con un montón de problemas, hay que estar atentos a todo, y encima el Boeing que no lo han reparado, que no tiene apenas gasolina, igual tienes que manejarlo, ¿no? Tu responsabilidad es que no se estrelle, mira toda la responsabilidad que tienes Claro. a tu cargo. Es un tema de competencias también, ¿no? Es un tema también que el sector privado juega un rol importante, no en atacar al sector público como una sola masa exactamente igual. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo por distinguir. Creo que en la gestión pública hay muy buenos ejemplos, ¿no? Todos nos hemos encargado de sacar al Banco Central de Reserva y mostrarlo como un ejemplo, pero en los otros espacios también los hay. Estar muy atentos, construir el tema y recordar esto que comentaba hace un momento, ¿no? Recordar que muchas veces las personas descuentan mucho más el corto plazo que el largo plazo, lo cual es algo que nos hace daño. Por ese motivo es que es rentable que las personas tengan el dinero, sus AFP, sus CTS, por la gente lo adora, ¿no? Pero se la gasta ahora y el futuro. También por ese motivo es que, aunque somos el país con los mejores indicadores macroeconómicos y le ganamos a todos en el continente y estamos en los finalistas a nivel mundial, por lo cual nos sentimos muy orgullosos, pero también hay que ver lo otro. Somos uno de los países con la peor infraestructura que existe, ¿no? Y a veces, a pesar de tener atractivos turísticos impresionantes que nosotros conocemos, ¿por qué va tan poca persona a esos lugares tan impresionantes y espléndidos que tenemos?
por falta de infraestructura. Una persona cuando va a hacer un viaje de turismo acá en el Perú, a veces tiene 3 días, tiene 4 días. Imagínate un extranjero que viene a pasar ese tema de ahí. Va a colocar su programa en función del tiempo, tiempo también. Creo que hay mucho, mucho por hacer. Creo que lo principal es sanarnos nosotros mismos, como cultura, es decir, voy a ser más responsable en saber lo que pido. Segundo, nuestros líderes que reciben el poder de nuestra parte tienen que tener a veces el costo político de hacer algo que en su momento pueda ser no popular, pero pueda ser bueno para el país. Y esto ya se hizo antes. Por eso es que veo con mucha expectativa de que lo volvamos a hacer. ¿Y cuánta es la cartera ahorita de proyectos que ustedes están más o menos manejando en montos? O sea, Mira, Proinversión en este momento tiene proyectos en cartera por más de 40.000 millones de dólares con inversión privada, todas ellas. Esa inversión va a ser financiada por el sector privado. Por ejemplo, algunos ejemplos, la ampliación del muelle sur del Callao, que estamos trabajando con DP World, una inversión de más de 1.500 millones de dólares, probablemente sea más, pero eso no va a salir del Estado, eso es inversión privada. Lo que nosotros nos toca como Proinversión, el Ministerio de Transportes, hacer que eso ocurra. También tenemos la ampliación de la línea uno del metro, que todos la ese ya conocen. tiene buenos años. Buenos Aires tiene, esa línea es una línea uno heroica, ¿no? Esa línea mueve 600.000 pasajeros por día. Le ha cambiado la vida a 600.000 pasajeros cada día y ahora estamos trabajando para ampliarla de 600.000 a 1 millón de pasajeros ¿Y eso por día con más vagones o más ampliación de... más trenes, más Ajá. tecnología, más rapidez, ¿no? Wow. ¿Y quién va a financiar esto acá? En gran parte, esos 400.000 usuarios terminan financiando gran parte de esta infraestructura. Y tenemos muchos de esos ejemplos que estamos trabajando con el Muelle Norte. Hace poco se acordó la ampliación del terminal de Matarani. Y algo que es espectacular, a mí siempre me gusta ver el tema, es obras por impuestos, ¿no? Hace la palabra inversión privada, hace 10 años atrás, era una palabra que, digamos, Mm. la gente, había un grupo que le gustaba y otros que no. Sí, Y poco para los resistencia. candidatos políticos era muy rentable cuestionar la Atacar. inversión privada y decir inversión pública. Ahora estaba hojeando los planes de gobierno. Todos los candidatos, prácticamente todos los candidatos, apuestan el día de hoy que la inversión privada es el motor del desarrollo. Y el día de hoy, a nivel nacional, casi todas las personas y los actores políticos reconocen la importancia de la inversión privada. Y esto se debe en gran parte a las obras por impuestos. Obras por impuestos es algo que ha llegado a los últimos rincones del país y ha permitido sanar una herida. La empresa privada paga impuestos, la gente se aprovecha de nosotros y nada de eso lo veo. Porque en efecto, esos impuestos los recauda el Estado y los distribuye entre todos y seguro que gran parte se va en gasto corriente. Obras por impuestos permite que esta Una empresa acción directa. directamente entregue la obra, un colegio, un hospital, y eso va haciendo que se recobre la confianza. Sí, es un mecanismo que creció bastante además, ¿no? En los últimos años. No sé Espectacular. cuánto es la cartera de proyectos, pero sí, sí le he hecho seguimiento. Y ya estos son lo que está ahora, ¿no? Pero es interesante, más de 40. ¿Y cuánto demora en salir eso, por ejemplo, en que esos proyectos, digamos, cobren vida y pasen de ser el papel a la acción? O sea, en tu experiencia. Sí, mira, estamos trabajando en que tome menos tiempo, pero te cuento los últimos años, ¿no? En el año 2023 se produce la recuperación de la modalidad porque el año 2021, 20, 19 y 18 no estuvo funcionando bien, es decir, no había nuevos contratos. En el 2023 firmamos por cerca de 3.000 millones, en el año 2024 por cerca de 9.000 millones de dólares, en el año 2025 estuvimos cerca de 6.000 y ahora podríamos llegar a 10.000 millones de dólares. ¿Cómo mueve esto la economía? En varias etapas. Por ejemplo, la primera etapa donde mueve la economía es, hay un movimiento financiero fuerte de bancos, banca de inversión, estudios de abogados,
que son los que participan de este tema de acá. Mueve la economía, atrae capitales al Perú. El siguiente momento en que mueve la economía es cuando se está construyendo. Por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez, la línea 2 del metro, el muelle bicentenario, explican el crecimiento de la inversión privada en los últimos años. Has tenido unos monstruos trabajando en el Perú. Este año debería entrar en obra el anillo vial periférico. Eso va a mover la economía de Lima por la cantidad de mano de obra que está alrededor de este proyecto. El ferrocarril Huancayo-Huancavelica comienza a ingresar en obra a finales de este año y todo el trabajo que va a generar en Huancavelica-Huancayo. La longitud de los Andes, que es otro proyecto que trabajamos, una carretera de 1000 kilómetros, que incluye la parte de los Libertadores, Huari, que es la Panamericana de los Andes, que ya entró en obra ahora, va a mover en los próximos años la economía de todas estas regiones. Si llegamos a un acuerdo, por ejemplo, con DP World este año, que está previsto, y la línea 1 del metro con esta ampliación que también está previsto, eso va a mover en los próximos años la economía de manera gravitante en la ciudad de Lima. Y así es como las APPs terminan contribuyendo al crecimiento de la inversión. Muchas personas lo ven desde esta forma, pero va a demorar que se termine. Sí, pues demoran. Uno no puede hacer una carretera de 1000 kilómetros e inaugurarla mañana. Esa carretera va a terminar de hacerla 4, 5 años. Alguien podría decir, oye, pero esa línea, esa ampliación de la línea del metro, yo pensé que era mañana. No, construirla toma 2 a 3 No, que a esté 3 bien hecha años. además, porque nada más sirve una infraestructura o que salga muy rápido y demore pues 30, 40 años de Pero, que pero funcione. miren todo ese tiempo cómo contribuye a la economía. Y Claro, desde va a empezar a luego, mover. cuando entra en funcionamiento ya genera el efecto, un efecto adicional. Y no solamente eso, ¿no? Por ejemplo, estamos construyendo ahora plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional, porque te cuento un tema, ¿no? De repente la palabra planta de tratamiento de aguas residuales a la gente le suena muy larga, ¿no? Es preguntarse dónde va, cuando jalan la palanca de su baño, dónde creen que va esa agua, ¿no? Esa agua. Usted imagine, bueno, sale por una tubería a una tubería más grande. ¿Y dónde creen que va esa tubería más grande? Les cuento que en Lima, hasta hace menos de 10 años, se iba directo, sin tratamiento, al río y al mar. ¿No? Así, directo, ¿no? Más del 80% del agua se iba ahí. Y por eso que la gente se olvidó que antes las noticias en Lima eran lo contaminadas que estaban las playas de Lima. En cada verano salía una tabla y decía, a esta no puedes ir, esta no puedes ir. San Bartolo, Santa María, las peores playas. ¿Se han dado cuenta que esas noticias ya no existen? ¿No? Y se han preguntado alguna vez, ¿por qué no existen? ¿Por qué San Bartolo ahora tiene una playa tan limpia? ¿Por qué ya no salen esas noticias donde el mar está tan sucio como antes? Por la presencia de 3 asociaciones público-privadas. Una está en Taboada, La Chira. ¿Qué cosas hacen? Recogen todo el agua que salía antes directa al mar y antes que entre al mar, ¿saben qué hacen? La tratan. Y en Santa María, San Bartolo, colocamos otra planta que lo que hace es desala el agua, una planta desaladora, da agua a todo el sur y todo el agua que está en el sur ahora se trata. Así que los que tienen el recuerdo de hace 5 o 10 años de que esas playas eran sucias, pero la gente se olvida, la gente piensa que siempre fue así. Yo cuando era joven, hace unos 10 años, tenía que decir, no vayas a esa playa porque está sucia y tampoco. Era un acto heroico meterte al mar, ¿no? Entonces, creo que la parte buena es que los peruanos sí podemos tomar decisiones importantes que impacten en nuestra vida. Y si te contara que a nivel nacional ese trabajo todavía no se ha hecho, prácticamente en todos los departamentos del país ocurre lo que pasaba en Lima hasta hace apenas 10 años. Se va al río. Y eso tiene un problema adicional. La gente dice, no podemos combatir la anemia. Claro, pues les digo mira, si es que le das todo el tratamiento al niño y llega a su casa y toma agua sucia, ¿no? En verdad el trabajo tiene que hacerse de manera integral. Me ha hecho reflexionar muchas veces, muchas cosas de la agenda pendiente, pero
Lo de las aguas residuales, sí, pues estaba pensando en eso, ¿no? Ya no veo ya mucho estos carteles que decían playa contaminada y todo lo demás. Es algo Sí, gigantesco, ¿eh? claro. Y ustedes estuvieron ahí en la licitación, Claro, nosotros, esas son tres asociaciones público-privadas que fueron desarrolladas por Proinversión, ¿no? Y tenemos ahora más de 20 proyectos a nivel nacional. Y vamos a comenzar la obra de la planta de Puerto Maldonado, donde vamos a llevar, ahorita la atención de las aguas residuales en Puerto Maldonado no existe, vamos a pasar de 0 a 100% de atención. Es decir, en Puerto Maldonado el 100% de las aguas que generan las empresas, las familias, va a ser completamente tratada y pensamos que con eso vamos a contribuir de manera notoria en mejorar la salud de la gente de Puerto Maldonado. Igual lo vamos a hacer en Cajamarca, en Chinche, en San Martín, en Huancayo. Estas son las cosas está que pasando la... cosas powers, entonces. Claro, pero por ejemplo, cuando yo viajaba antes a convencer a alguien de una petar, así llamada una planta, Sí. la gente me decía, no, eso no es prioridad. Primero la pista. Ya, la pista. Ya, y después el colegio. Y después el hospital. Siempre culturalmente Lo al hemos último, puesto eso sí. como lo último cuando es lo Sí, más yo, importante. yo me quejo mucho de... Yo soy provinciano, de un pueblito, y las gestiones muchas veces he ido hace poco y un pueblo al costado donde nosotros vivíamos, o sea, mi pueblito no tiene, por ejemplo, todavía ni agua ni desagüe de forma gestionada, todo va al río. Pero el otro pueblito que tenía, digamos, más presupuesto, por un tema ahí de zona de frontera, eh, yo me encontré con un mercado, un coliseo, un estadio con tribunas y todo lo demás. Y tienen agua tratada y desagüe, no. Mm, Pero lo ponemos al último cuando realmente es lo importante, ¿no? claro. Y ahí luego tienes estos indicadores de anemia y un montón de cosas, ¿no? No Es el- sabemos priorizar. O no sé si se ve bonito de repente, o algo que no se ve ahí, como ese es un coliseo del aire, y dice, oh, qué chévere es el coliseo, ¿no? Pero, ¿qué tanta incidencia tiene eso en el bienestar de la gente? La mm, verdad que no se puede comparar, ¿no? Y que, o sea, vamos a ponernos un poco, creo que coincidimos en que ambos somos optimistas y soñadores, mm. ¿no? Que si tenemos que soñar lo que ya está ahorita, pero si tuviéramos que ir hacia unos 20 años más adelante, ¿qué mega obras de infraestructura necesitamos en el país para realmente seguir llevando este bienestar social? No solo crecimiento económico, sino bienestar social a las personas. Yo te pongo una idea, por ejemplo, 8 líneas del metro como tiene Santiago de Chile. Estuve hace poco en Santiago y me quedé sorprendido. Mm, Yo fui muy iluso cuando entré a San Marcos 2014, justo se empezó a hacer la línea 2 del metro y salía que demoraba 4 o 5 años, creo. Y yo decía, pucha, qué pena que no lo voy a vivir, porque ya mm, supuestamente era eso, pero según mi cálculo, en el 2019 todavía iba a último curso a la universidad, entonces yo iba a vivir eso y estaba feliz con eso, ¿no? mm. Yo vivía por Santa Anita, una parte de Ate, y habían cerrado la carretera, entonces el tráfico era infernal, pero yo salía con orgullo de mí mismo a vivir todo eso porque había una sensación de un futuro mejor, digamos que, bueno, pasó 14 años y todavía no, bueno, menos de 14, pero todavía no hemos visto la infraestructura como tal, ¿no? ¿Qué otras cosas se tienen que trabajar desde tu perspectiva de experiencia y que lo podemos tomar los líderes en general que sabemos, mira, eso se necesita, ¿no? Sí, yo creo que el tema del transporte es vital, la logística. Es decir, Perú ha llegado a algo importante, pero podría estar llegando a una trampa también, hay que ser conscientes. Esto ya ha pasado antes también. México enfrentó en algún momento un gran crecimiento y tocó el techo y ya no podía crecer más. Es decir, uno dice, voy a crecer en exportaciones, he crecido de 5.000 a 96.000 millones, así que de aquí llego a 200.000 en un ratito, ¿no? Pero el techo es la infraestructura y la competitividad. Es decir, Perú no está solo en el mundo, Perú compite con otros países y con otras opciones. Ahora estamos bien, el tema es que necesitamos invertir en ferrocarriles, tenemos que invertir en líneas de metro. El Perú debe ser de los países con el peor sistema de transportes del mundo que existe. Nos hemos acostumbrado a eso, lamentablemente. Recuerdo que hace unos años viajé a Guatemala y veía que los taxistas
hace como 10 años más, 15, veía que los taxistas tenían en su pantalla un televisor. Había tanto tráfico que un taxista podía verse una película, una serie completa, ¿no? En el tema. Y ahora me sorprende ver la cantidad de taxistas que tienen una pantalla dentro de su auto. Sí, la gente, ha- la gente se puede ver en el transporte público Una serie entera. una maratón de series, ¿no? Y eso es lamentable, nos quita competitividad. Creo que eso es lo que tenemos que invertir. No tenemos que creer que el milagro peruano se va a sostener. Soy optimista, pero soy optimista de acción. Es decir, un optimista de solamente optimismo, de optimismo no, que hay que hacer cosas. El día de hoy tenemos que ampliar los puertos. Tenemos 298.000 hectáreas más o menos cultivadas. Tenemos la oportunidad de incrementarlas en 200.000 más en los próximos 5 años. Eso es real, incrementar la frontera agrícola. Tenemos que incrementar el tamaño de los puertos ahora, pero los puertos sin ferrocarriles, sin mejores carreteras, pues no sirven, ¿no? Entonces tenemos que mejorar la conectividad. Tenemos que darle calidad de vida a los peruanos, mejorar el sistema de transportes. Tenemos que generar la línea 3, la línea 4, la línea 7 como prioridad nacional y tenemos que cambiar nuestra mente y nuestra forma de pensar. Por ejemplo, tú vas a encontrar en la empresa privada empresas pequeñas que dijeron un día, bueno, yo soy responsable, yo cuido mis recursos al máximo y los ves 20 años después exactamente en el mismo lugar. Ese taller de mecánica cuidado perfectamente y ves al costado a alguien más que dice, no, el mundo está hecho lleno de oportunidades y ves esta empresa privada que no tiene uno, tiene 20 talleres de ese tipo, es más, está a nivel internacional y expandido, la misma oportunidad, el mismo tratamiento. Creo que a nuestras siguientes autoridades y a la población nos toca exigir invertir para el desarrollo, invertir en infraestructura. Esto no puede ser, imagínate un padre de familia que gane, no sé, 5.000 soles al mes y se gaste 4.900 soles en tener contentos a la familia, ¿no? Felices todo. Y vive en casa alquilada, ¿no? Vive en casa alquilada, este, nos falta apostar por el desarrollo, por infraestructura. Créanme, lo que tenemos el día de hoy son decisiones que se tomaron hace muchos años. El día de hoy tenemos que tomar las decisiones para la infraestructura que nos van a permitir construir el país que vamos a tener. Pero si es que no lo decidimos, vamos a tocar el techo y esto va a ser todo. También que hay que mostrar a todos los peruanos que las oportunidades están ahí. Perú va a ser potencia en el mundo. Eso me queda claro. Tenemos lo que el mundo necesita. El mundo necesita dos cosas que sin eso nunca va a sobrevivir y nosotros lo tenemos. Tenemos alimentos y tenemos energía, ¿no? Por ese motivo es que somos especiales, ¿no? Imagínate, ¿qué necesitas? Comer, yo tengo. ¿Qué necesitas? Baterías, energía, yo tengo. Y esa es nuestra gran potencia. Y también creo que aprovechar que la oportunidad es hoy, ¿no? El gas es importante hoy, los minerales son importantes hoy. Acordémonos, ¿no? Nosotros ya hemos pasado la época del salitre, del guano y de muchas cosas más que en su momento fueron importantes y luego dejaron de serlo. Así que yo creo que soy muy optimista, hay que tomar las decisiones correctas y la gran apuesta y la exigencia de todos nosotros es necesitamos infraestructura para que ese país con el que soñamos exista. Esa infraestructura, y yo creo que no, a ver, yo no soy experto en nada, ¿ya? En podcast, sí. Entonces, pero sí me encanta leer la gestión pública. Soy loco de Twitter, reviso todos los días Twitter. Eh, ¿Cómo hacemos que esa infraestructura realmente pueda conectar e integrar al país entero, ¿no? Porque a veces también tiende a suceder que eh, las zonas más alejadas son olvidadas en muchas cosas o regiones que a veces son un poco inaccesibles, entonces pierden esa conectividad a grandes oportunidades, no sé cómo no relegamos a todos si no tenemos un plan integral en general, ¿no? Y al final, te cuento un caso de donde nosotros vivíamos.
En- Teníamos un puerto, pero era un puerto de burros y de caballos, porque de todos los pueblitos venían con plátanos y en el puerto había una especie de guaro que son dos cuerdas y unas poleas y de ahí se trasladaba al otro lado que había carretera, que no era pista y esa carretera lo llevaba a Chiclayo y todo lo demás, ¿no? Entonces tú tenías 200 burros ahí estacionados y se peleaban y todo, hasta había peaje para los burros. Esa era la Es infraestructura. alucinante, esa era la infraestructura, ¿no? Y yo de niño pues, viví todo eso y, en- y se empieza a hacer un puente. Después de 50 años de que le han solicitado, se hace un puente que conectaba justamente esa parte de Jaén con Bagua, eh, en el puerto Salinas, que se llama, un puente hermoso. Y también después del Baguazo empiezan a hacer la autopista del cuarto eje vial que se va hasta Sarameriza, si no me equivoco. Y yo lo he visitado constantemente al pueblo en general. Y hace poco mi papá se ha casado y fui a su boda. Primero que todo, la pista, pasamos el puente, estaba electrificado, toda la zona estaba electrificada, llegaba a internet 4G, todos en su casa tenían televisor, pantalla plana, mejores que el que yo tengo en general. En cada casa había una moto estacionada ahí afuera. ¿Y qué había sucedido? Y te digo, eso no recibían pues, ni siquiera bonos, nada por decir, porque no es una zona minera. Había sucedido que ahorita habían hecho carreteras hasta sus chacras. Entonces entraba el carro de ahí, chacras mejores productivas, y de ahí sacaban directamente el comercio hasta Chiclayo en general. Un crecimiento un poco económico, digamos. La mayoría de jóvenes estaban estudiando en universidades privadas y públicas en otros lados. Cómo esa conexión de ese puente transformó, no en realidad solo, no de mi pueblito, de toda la zona en general. O sea, ¿y cómo aseguramos que esta infraestructura, digamos, llegue a más personas y todo lo demás, ¿no? A mí me encanta esa reflexión y ese ejemplo que le he visto en carne propia. Sucedieron 15 años después, sucedió eso. Lo has dicho perfecto. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Esa es la mejor forma de ser conscientes de la conciencia, de la necesidad de la infraestructura. Sin infraestructura, sin ese puente, sin esa carretera, y si llegas un poquito más, llegas sin ese aeropuerto, ¿no? Si llegas un poquito más, sin ese puerto, ¿no? Sin ese puerto, sin ese mercado, pues no crecemos y no nos desarrollamos. Todavía hay muchos lugares en el país que no tienen ese puente y no tienen esa oportunidad. Y esa parte del país, a veces es la parte del país que cada 5 años, ¿no? Nos recuerda que no están siendo incluidos y nosotros todavía nos sorprendemos, ¿no? No sé cuántas votaciones más tendremos que enfrentar para ser conscientes de que tenemos que sanar una herida bien fuerte de desigualdad en nuestro país. Creo que hemos trabajado bastante y creo que tenemos que trabajar muchísimo más en ello. Te agradezco mucho por acompañarnos en el podcast. La verdad que en nuestra primera entrevista, como te decía, un funcionario público en actividad. Te felicito por todo lo que estás haciendo, felicito mucho por la inversión y felicito también a los funcionarios que día a día están construyendo un mejor país. A veces son machacados o generalizados en términos, todo es malo en el Estado y siempre se trata de personas, ¿no? Personas buenas, que tienen un propósito, que cumplen su sueño, que la viven, que trabajan muchas veces más horas del permitido, en crisis en general, ¿no? Y que no se ven, son los héroes silenciosos. En la pandemia vimos muchísimo de ellos, silenciosos, sacrificanos y que no son reconocidos y que solamente reciben críticas, ¿no? Así que en este espacio queremos darle también luz a todos ellos. Me encantaría que para terminar nos dejes una reflexión de toda tu experiencia, qué consejo nos puede dejar, qué visión de repente la tienes tú sobre el Perú, también consejos para jóvenes. Lo que quieras mencionar, el espacio es Sí, tuyo. sí. Yo creo que lo primero es, en general, hay que tomar decisiones. A veces tomar decisiones pensando que va a ser la más popular, que todos la quieren, quizá esa sea la decisión incorrecta. Eh, Siempre cuando uno decide en temas personales
o más de la función pública o la función empresarial. La decisión muchas veces la toma con el conocimiento y el apoyo de tu equipo, pero muchas veces los líderes les toca tomar grandes decisiones en grandes soledades. Y eso es importante, decidir, aprender a tomar decisiones. Siempre el que toma decisiones es la persona más solitaria del mundo, porque todos los demás, los que no la toman, siempre lo van a juzgar, porque esas personas nunca tuvieron que hacer algo que un líder hace. Un líder cuando toma una decisión renuncia a todas las otras opciones que todas las demás personas que lo van a juzgar siempre las van a tener abiertas. Así que creo que mi gran consejo es ser valientes, atreverse a tomar decisiones, ¿no? Y qué es lo que en verdad la sociedad espera de nosotros, tomar buenas decisiones en adelante. Y el otro tema es mantener el optimismo. El optimismo es el que nos lleva al éxito. Las empresas también son optimistas, las empresas consideran eso como un tema importante. Ser pesimistas en verdad hace que nos quedemos exactamente en el mismo lugar. A veces me encuentro con personas que siempre fueron pesimistas y bueno, es que ser optimista es un acto de valentía, tú sabes, porque cuando tú eres optimista eres valiente, porque el optimismo, si es que las cosas van mal, a veces te genera una caída, ¿no? Y esa caída duele, ¿no? Pero uno se levanta del tema. Eso cuando uno es pesimista, en verdad lo que está haciendo es protegerse de la caída para que no le duela. Así que mejor asumo que voy a perder el partido 3-0, ¿no? Si es que el empato no me duele tanto. Así que adelante con... Relaja la expectativa. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse, por ver Gurú Motivación. Son nuestra razón de ser. Como siempre digo en cada episodio, si te gustó, comenta, comparte, para llegar a más personas y seguir creando valor en conjunto. Sigamos avanzando y nos vemos en otro episodio. Que estén bien. Chao.